Bueno, yo siempre digo buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que estoy grabando el vídeo. Obviamente no puedo saber en cuál de estos momentos lo visionáis. Bueno, volvemos al rinconcito de las obras maestras de la literatura universal. Hoy concretamente la gran obra de nuestra lengua, de la lengua castellana, bueno, de nuestra lengua, de mi lengua, porque puede ser que algunos de vosotros, vuestra lengua sea el catalán, el gallego, el euskera. Disculpad por el desliz de mi lengua, ¿no? Eso sí, es una lengua que compartimos, ¿no? Aunque puedo entender que vuestra lengua materna no sea el castellano, aunque viváis en eso que llamamos España, ¿no? Bueno, salgo del jardín y continúo con el contenido de este vídeo. Perdón. Bueno, lo estamos haciendo en los sucesivos vídeos dedicados al Quijote. Vamos a hacer una breve reseña del autor de esta grandiosa novela, una de las, bueno, hay quien dice que la obra más grande de la literatura universal, en todas las lenguas, pero bueno, yo creo que es conveniente que seamos un poquito más modestos y reconozcamos que en otras lenguas se han escrito obras igualmente geniales. Bueno, pues Miguel de Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y muere en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue novelista, poeta, dramaturgo y, como bien sabemos, soldado del ejército español. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue autor de la obra que nos ocupa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocida habitualmente como el Quijote, que es, como yo suelo designar de forma breve, a la obra que vamos a leer, que vamos a continuar leyendo, interpretando en este vídeo. Desde luego, Cervantes es mundialmente conocido. Muchos críticos han descrito a su obra El Quijote como la primera novela moderna y, desde luego, como una de las mejores obras de la literatura universal. El Quijote ha contado con una cantidad de ediciones y traducciones solo superada por la Biblia. Cervantes ha recibido el apelativo de Príncipe de los Ingenios, lo cual es bastante ilustrativo del respeto que se le tiene. Bueno, vamos a Es curioso, bueno, voy a compartir con vosotros una curiosidad, es que no existe ningún retrato de Cervantes cuya autenticidad haya sido establecida. En cuanto a la información personal del autor del Quijote, el nombre de nacimiento es Miguel de Cervantes Cortinas, aunque, como es bien sabido, se le conoce como Miguel de Cervantes Saavedra.
Se le apodó el Manco de Lepanto por haber intervenido en esta legendaria batalla. El nacimiento, ya lo hemos dicho, 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Fallece a los 68 años en Madrid el 22 de abril y no el 23, como algunos piensan, por la festividad del Día del Libro. Como causa de su muerte, diabetes mellitus tipo 2. Su sepultura se encuentra en el convento de las Trinitarias Descalzas. Profesó la religión católica. En cuanto a las características físicas, su cabello era rubio y castaño. Los padres fueron Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Se casó con Catalina de Salazar y Palacios, aunque también tuvo una relación con Ana de Villafranca y Rojas. Como hijos se le conoce Isabel de Saavedra. Fue educado en el Estudio de la Villa y en la Universidad de Salamanca. En cuanto a sus ocupaciones, fue novelista, soldado, contable, poeta y dramaturgo. Estuvo activo entre los años 1585 y 1616. Se adscribe al siglo de oro de la cultura española, y las obras más notables son, sin duda alguna, Don Quijote de la Mancha, La Galatea y las novelas ejemplares. Por lo que hace a su vida, si comenzamos por su infancia y juventud, desde el siglo XVIII se admite que el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes fue Alcalá de Henares, dado que allí fue bautizado, según acta bautismal, y que de allí aclaró ser natural en la llamada Información de Argel de 1580. El día exacto de su nacimiento es menos seguro, aunque lo normal es que naciera el 29 de septiembre, fecha en que se celebra la fiesta del Arcángel San Miguel, dada la tradición de recibir el nombre del santoral del día del nacimiento. Miguel de Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor. El acta del bautizo reza así. Domingo, 9 días del mes de octubre, año del Señor de 1547 años, fue bautizado Miguel, hijo de Rodrigo Cervantes y su mujer, doña Leonor. Bautizóle el reverendo señor Bartolomé Serrano, cura de Nuestra Señora. Testigos, Baltasar Vázquez, sacristán y yo, que le bauticé e firme de mi nombre, Bachiller Serrano. Bueno, una curiosidad. Podíamos perfectamente haber obviado el acta del bautizo del novelista, ¿verdad? El padre del escritor era Rodrigo de Cervantes, casado con Leonor de Cortinas, de la cual apenas se sabe nada, excepto que era natural de Arganda del Rey. Los hermanos de Cervantes fueron Andrés,
Andrea, Luisa, que llegó a ser priora de un convento carmelita, Rodrigo, también soldado, que le acompañó en el cautiverio argelino, Magdalena y Juan, solo conocido porque su padre lo menciona en el testamento. El apellido Saavedra, en opinión de la historiadora Luce López Baralt, y que el autor comenzó a utilizar tras su cautiverio, viene de Saavedra, que en dialecto árabe magrebí se pronuncia casi como en español y significa brazo tullido o estropeado, por lo que Cervantes en Argel pudo ser llamado Saavedra, a saber, manco. Es además un apellido corriente en Argelia desde hace siglos. Por el contrario, la hispanista María Antonia Garcés atribuye la adopción del apellido gallego Saavedra a la reinvención que Cervantes hace de sí mismo al retorno de la esclavitud. El nombre es nombre que él mismo otorga al héroe de su drama, El trato de Argel, y a los protagonistas de su El gallardo español y de la historia del cautivo, que encontramos en los capítulos 39 a 41 de Don Quijote. Ha sido Gonzalo Cervantes Saavedra, un lejano pariente, también veterano de Lepanto y escritor, y cuya vida tuvo singulares paralelismos con la suya. Además, la prominente familia Saavedra, o Saavedra de Sevilla, quienes pelearon contra los moros por cientos de años en la frontera, podría haberle resultado emblemática a Cervantes, quien pudo verse a sí mismo como el descendiente moral de Juan de Saavedra, héroe medieval, celebrado en romances de gesta y también apresado por los moros. Según Américo Castro, Daniel Eisenberg y otros cervantistas, Cervantes poseía ascendencia conversa por ambas líneas familiares. Su padre era cirujano, su abuelo abogado y su bisabuelo trapero. Por el contrario, su último biógrafo, Jean Canavaggio, afirma que dicha ascendencia no está probada, en comparación con los documentos que apoyan esta ascendencia, sin lugar a dudas, por Paramateo alemán. En todo caso, la familia Cervantes estaba muy bien considerada en Córdoba y ostentaba allí y en sus cercanías cargos importantes. Sus abuelos paternos fueron el licenciado en leyes Juan de Cervantes y doña Leonor de Torreblanca, hija de Juan Luis de Torreblanca, médico cordobés. Su padre, Rodrigo de Cervantes, nació en Alcalá de Henares por casualidad. Su padre tenía entonces su trabajo allí, o sea, el abuelo de Cervantes. Lo educaron para ser cirujano, oficio más parecido al antiguo título de practicante que a nuestra idea de médico. Don Rodrigo no pudo seguir estudios continuados no solo por su sordera, sino por el carácter inquieto e itinerante de su familia, que llegó a moverse entre Córdoba, Sevilla, Toledo, Cuenca, Alcalá de Henares, Guadalajara y Valladolid, eso que se sepa. Sin embargo, aprendió cirugía de su abuelo materno cordobés,
y del padrastro, también médico, que lo sucedió, aunque nunca llegó a contar con un título oficial. Hacia 1551, Rodrigo de Cervantes se trasladó con su familia a Valladolid. Por deudas estuvo preso varios meses y sus bienes fueron embargados. En 1556 se dirigió a Córdoba para recoger la herencia de Juan de Cervantes, abuelo del escritor, y huir de los acreedores. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, que sin duda no llegaron a ser universitarios. Parece ser que pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o Sevilla. En 1556, decíamos, disculpad, estaba contrastando una información. Decíamos que en 1556 se estableció en Madrid. Asistió al estudio de la villa, regentado por el catedrático de gramática y filoerasmista Juan López de Hoyos, que en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. López de Hoyos incluye en ese libro dos poesías de Cervantes, a quien llama nuestro caro y amado discípulo, consideradas por algunos cervantistas sus primeras manifestaciones literarias. En esos años juveniles se documenta su afición al teatro. Asistía a las representaciones de Lope de Rueda, como afirma en el prólogo que puso a sus 8 comedias y 8 entremeses, 1615. Leamos estas breves líneas del prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses. Me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y en el entendimiento. Y aunque por ser muchacho yo entonces no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos, por algunos que me quedaron en la memoria, vistos ahora en la edad madura que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho. Y si no fuera por no salir del propósito de prólogo, pusiera aquí algunos que acreditaran esta verdad. En el tiempo de este célebre español, todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal y se cifraban en 4 pellicos blancos guarnecidos de guadamecí dorado y en 4 barbas y cabelleras y 4 callados. Poco más o menos. Las comedias eran unos coloquios, como églogas, entre 2 o 3 pastores y alguna pastora. Aderezábanlas y dilatábanlas con 2 o 3 entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo y ya de vizcaíno. Que todas estas 4 figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse. No había en aquel tiempo tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos, a pie ni a caballo. No había figura que saliese o pareciese salir del centro de la tierra por lo hueco del teatro, al cual componían 4 bancos en cuadro y 4 o 6 tablas encima, con que se levantaba del suelo 4 palmos.
ni menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas. El adorno del teatro era una manta vieja tirada con 2 cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban los músicos, cantando sin guitarra algún romance antiguo. Y según declara en la segunda parte del Quijote, por boca de su personaje principal, en su juventud se le iban los ojos tras la farándula. Bueno, pues permitidme que ahora, después de hablar del autor, efectivamente, después de hablar del autor, como digo, hable de la obra, antes de comenzar la lectura interpretativa como anuncié al principio de este vídeo. Como sobre ella ya hemos hablado en algún momento previo, ahora añadiremos que pertenece al género de novela de aventuras, parodia de las novelas de caballerías, novela realista. Como subgénero podemos considerar el de novela de caballerías, ficción de aventuras y parodia. Está ambientada en el Imperio Español, La Mancha y Barcelona. Escrita en un español medio. Fue publicada por primera vez por la editorial Imprenta de Juan de la Cuesta, por la imprenta de Juan de la Cuesta, queremos decir, y la fecha de publicación, como es bien sabido, son los años 1605 para la primera parte y 1615 para la segunda. Bueno, la novela esto ya lo hemos continuaremos las notas sobre la novela en este punto. Existe una obra cuyos paralelos con Don Quijote son indiscutibles. Hablamos del entremés de los romances, en que el protagonista labrador enloquece por la lectura, pero en este caso de romances. El labrador abandona a su mujer y se echa a los caminos, tal como hizo Don Quijote. Este entremés posee una doble lectura. También es una crítica a Lope de Vega, y después de haber compuesto numerosos romances autobiográficos en los que contaba sus amores, abandonó a su mujer y marchó a la Armada Invencible. Es conocido el interés de Cervantes por el romancero y su resentimiento por haber sido echado de los teatros por el mayor éxito de Lope de Vega, así como su carácter de gran entremesista. Un argumento a favor de esta hipótesis sería el hecho de que, a pesar de que el narrador nos dice que Don Quijote ha enloquecido a causa de la lectura de libros de caballerías, durante su primera salida recita romances constantemente, sobre todo en los momentos de mayor desvarío. Por todo ello, podría ser
una hipótesis verosímil. Sin embargo, los eruditos no están de acuerdo ni en la fecha del entremés de los romances, ni en la fecha de composición de los primeros capítulos de Don Quijote, por lo cual no se sabe en absoluto cuál de las dos obras es fuente de la otra. Bien, dadas las extensísimas lecturas de Cervantes, se han sugerido una variedad de obras como inspiración de tal o cual episodio o aspecto de la obra. Entre ellas figuran Tirante el Blanco, de Joanot Martorell, Morgante, de Luigi Pulci, Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, El asno de oro, de Apuleyo, El relato del peregrino, primera autobiografía de Ignacio de Loyola, muy dado, como Don Quijote y el mismo Cervantes, a la lectura de libros de caballerías en un momento de su vida. Amadís de Gaula y Las sergas de Esplandián, de Garci Rodríguez de Montalvo. Y ahora sí, vamos a, como decimos, a pasar vamos a pasar a la lectura de la obra del Quijote. Me retiro de la escena. Me acomodo. Si oís que alguien bebe, soy yo. Estoy bebiendo un poquito de zumo de naranja. Y bueno. Estoy descargando el documento PDF. Parece que pues lo haremos por una vía alternativa. Como os lo cuento todo, voy a interrumpir un momento la grabación del vídeo para no dejar demasiado espacio vacío, porque parece ser que hay algún problema con la descarga del documento. Bueno, resuelto el problema, ya estoy aquí, he resuelto el problema y continuamos, ¿vale?
Bueno, quiero compartir con vosotros lo que serían los elementos menos conocidos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de su primera edición. Compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, dirigido, reza al duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Benalcázar y Bañares, vizconde de la Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos. Año de 1605, con privilegio en Madrid por Juan de la Cuesta. Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del rey nuestro señor. Esta es la portada de la Editio Princeps, modernizada la ortografía, que vosotros pues no veis. Tasa. Yo, Juan Gallo de Andrada, escribano de cámara del rey nuestro señor, de los que residen en su consejo, testifico y doy fe que, habiéndose visto por los señores del un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, tasaron cada pliego del dicho libro a 3 maravedís y medio, el cual tiene 83 pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro 290 maravedís y medio, en que se ha de vender en papel, y dieron licencia para que a este precio se pueda vender, y mandaron que esta tasa se ponga al principio del dicho libro y no se pueda vender sin ella. Y para que de ello conste, di el presente en Valladolid, a 20 días del mes de diciembre de 1604 años. Juan Gallo de Andrada. Testimonio de las erratas. Este libro no tiene cosa digna de que notar que no corresponda a su original. En testimonio de lo haber correcto, di esta fe en el Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos de la Universidad de Alcalá, en 1 de diciembre de 1604 años. El licenciado Francisco Murcia de la Llana. Aprobación. Por mandado de vuestra Alteza, he visto un libro llamado El ingenioso hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y me parece, siendo de ello vuestra Alteza servido, que se le podrá dar licencia para imprimille, porque será de gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual, en regla de buen gobierno, se debe de tener atención. Aliende de que no hallo en él cosa contra policía y buenas costumbres, y lo firmé de mi nombre en Valladolid a 11 de septiembre 1604. Antonio de Herrera. Y bien, continuamos con el texto que antecede a la obra propiamente. En el próximo vídeo, ahora pasamos ya directamente a la lectura del capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero.
Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las 4 partes del mundo, buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes hazañas es inclinado». El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oír semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal prosupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba, y que él, ansí mesmo, en los años de su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Riarán, Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, La Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España, y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, sólo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus haberes en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera, y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondió don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba,
que puesto caso que en las historias nos escribía, por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los trujeron, y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube a alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud que engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal alguno hubiesen tenido. Mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes. Y por esto le daba por consejo, pues aún no se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas, y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden, como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan extraño género de locura y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el novel caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele a esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de don Quijote que estaban sobre la pila, el cual viéndole llegar, en voz alta le dijo: «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces, y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones,
y fuera mejor que se curara, porque fuera a curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y, puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó la lanza a 2 manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que, si secundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitarle las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y, puesta mano a su espada, dijo: «Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo». Con esto cobró, a su parecer, tanto ánimo que, si le acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho cómo era loco y que por locos se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían, y así por esto, como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se desculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas,
que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó don Quijote, que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las 2 ya dichas doncellas, se vino a donde don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda, alzó la mano y dióle sobre el cuello un buen golpe. Y tras él, con su mesma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero, y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quien quedaba obligado por la merced recebida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa y que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que donde quiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don y se llamase doña Tolosa. Ella se lo prometió y la otra le calzó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba la Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó don Quijote que se pusiese don y se llamase doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas, pues, de galope y apriesa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dijo ir a la buena hora. A la buena hora. Le dejó ir a la buena hora. Bueno, pues hasta aquí la lectura interpretada de hoy, del capítulo 3. Y nada más. Para despedirme de vosotros, me vuelvo a poner delante de la pantalla. Muchas gracias a todos por compartir
por compartir estos momentos de amor a la literatura en todas las lenguas y nacida en cualquier rincón del mundo. En este caso nos ha ocupado el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte del Quijote de Cervantes. Y bueno, nada más. Ya es tarde. Ha sido un placer compartir con vosotros este capítulo tercero del Quijote, primera parte, insisto. Y agradeciéndoos vuestra compañía y el apoyo que prestáis al canal. Os recuerdo que si os parece os suscribáis, le deis me gusta al vídeo, si os ha gustado, no por compromiso, siempre lo digo. Y bueno, sin más que añadir, me despido de vosotros. Un saludo muy afectuoso, que descanséis, si lo veis ahora o si lo veis por la noche antes de dormir. Yo siempre hablo como si me estuvierais viendo en directo. Y bueno, pues nada más. Que hasta el próximo vídeo y que recordéis que mi amigo Freud siempre está encantado de contar con vuestra compañía y con vuestra presencia.